Les comento que la otra vez estuvimos viendo un poco la parte de ecología y biogeografía por una cuestión de que, eh, de que era por ahí una de las diapos más complejas. Entonces, por ahí estuvimos viendo que ustedes vieron una primera parte más introductoria de lo que es la biología, de la historia, la parte de la microscopía, que eso no creo que se lo vayan a ver, si no se lo pusieron entre los temas para examen, no creo que se lo vayan a tomar, pero mi más humilde opinión es que traten de estudiar los microscopios más importantes, que son el óptico, el de transmisión, el electrónico, los de barrido, porque suelen ser los más típicos que se utilizan para, para justamente hacer investigación y ver células y microorganismos. Bien, por el otro lado, estuve observando que ustedes le dieron dos teóricos. Uno, una primera parte, que este no es, esta es la segunda parte de célula, y otro, la primera parte. Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es terminar de dar un repaso con toda la parte de ecología y biogeografía, porque son todas estas diapos que ustedes ven acá, son como un comienzo de lo que ustedes van a ver después en dos materias mucho más amplio, que se llaman ecología de poblaciones y otra que se llama biogeografía. Entonces, está bueno que haya ciertos términos que ya les queden claros y que justo estuve viendo que los profes por ahí no se explayaron mucho. Es más, yo me metí ahí medio de incógnito en una de las clases y justamente una de las cosas que le decían, esperen que voy a ir aceptando gente, una de las cosas que les comentaban era que esto, estos ciclos son importantes, pero que recomendaba el profe esto en particular que lo vieran en los capítulos en los que salen, que los vieran directamente el resumen. La idea es que ustedes tengan justamente una noción de cómo es que circulan estos elementos en particular. Entonces, no es necesario que lo sepan con exactitud. Es más, ni siquiera a lo largo de la carrera lo van a ver tan en detalle. Los únicos ciclos que sí van a ver muy en detalle son los del agua, los del fósforo, los del nitrógeno y el azufre. Bueno, creo que son justamente ahora que lo estoy pensando, pero más que nada los del nitrógeno y los del azufre, porque hay una relación simbiótica con algunas otras especies. Más que nada por eso. Pero siguiendo un poco con lo que estaban ya viendo, nosotros acá que les están comentando, que ustedes tienen ciertas condiciones ambientales que van a ir cambiando el espacio y van a ir cambiando también en el tiempo. Esperen que yo hago esos hincapiés, pero voy aceptando gente. Entonces, ¿qué les dice? Que ustedes van a tener lo que es una estructura dinámica de las comunidades. ¿Por qué? Porque dentro de estos cambios en la estructura física y biológica a lo largo y el ancho del paisaje, se empiezan a producir pequeños sectores de zonación. ¿Qué quiere decir? Que son sectores donde ustedes van a encontrar ciertas especies que no van a encontrar en otros. Y tiene eso, está muy ligado con la parte ecológica justamente y con la parte biogeográfica. En esta transición, en esta zonación, ustedes van a tener transiciones que son graduales y a veces difíciles de definir los límites entre comunidad y comunidad. Entonces, ¿qué se suele formar? Lo que nosotros llamamos los bordes y los ecotonos. Los bordes básicamente son los lugares donde yo puedo encontrar mi especie. ¿Por qué? Eh, no sé si le tengo la foto. Uy, la olvidé, la saqué. Déjenme que lo busco. Porque la vi hoy y fue muy ilustrativa y muy linda. Chan, chan, chan. Esta. Entonces, cuando ustedes les están diciendo acá la parte de borde, vamos a llamar borde, cuando se abra la imagen,
Si llego a ir muy rápido me avisan, porque yo estoy, como comenté, yo trabajo en un cole y estoy acostumbrada a usar Zoom, y Zoom solamente te deja 40 minutos, entonces como que Bueno, acá está. Tun, tun. Si ustedes se fijan, acá les voy a mencionar la parte de lo que es el ecotono, y la parte, la otra, la del borde, son estas líneas que ven acá. Son las líneas de comunidades, donde yo en estas líneas voy a encontrar lo que son las especies que forman parte de esta comunidad, pero también algunas especies que forman parte de lo que es la otra comunidad. Y el ecotono van a ser regiones que pertenecen a en ambas zonas, pero que no están tan al borde, sino que estoy agarrando parte de la otra zona. Por eso los pone como en conjuntos a cuando se me unen acá y se me forma esa unión. Entonces yo voy a de nuevo puedo encontrar, mejor dicho, lo que son especies de ambas comunidades. ¿Sí? Es parecido, pero no es lo mismo. Nosotros en una época me acuerdo que veíamos, no la pude encontrar esa diapositiva, teníamos como manchones rojos y alrededor del manchón rojo teníamos el borde. Y los ecotonos era cuando se superponían los manchones rojos, como en esos conjuntos de recién, donde dentro de ese subconjunto había especies de ambos tipos. Entonces te dice acá, área de solapamiento de dos comunidades. Después, de nuevo, tenemos estos cambios a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Es algo que vamos a ver que sucede en un mismo terreno a través del tiempo, donde al principio, en sus primeros tiempos, pudo haber empezado con este tipo de vegetación y después pudo haber madurado. Esperen, creo que hay un mensaje. Entonces el contorno sería como una parte donde se mezclan ambas comunidades exactamente. Y ya el borde, como la palabra lo indica, son el borde de dos comunidades que pueden chocar, por ejemplo, pero que no están superpuestas. Pero sí vas a poder encontrar lo que son especies de ambas. Bien. Entonces, dentro de esta sucesión dice que vas a tener lo que son especies tempranas y las especies tardías, que no siempre tienen que coincidir. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, a través del tiempo, un mismo lugar sufre diferentes cambios, tanto ecológicos como ambientales, que hace que las especies que vos tenías en un comienzo no sean las que actualmente podés encontrar hoy. Entonces, al ir avanzando la sucesión, la comunidad se vuelve más estratificada, permitiendo que ocupen el área más especies de animales. Con el tiempo, los animales característicos de fases más avanzadas de la sucesión van a reemplazar a los propios de las primeras fases. Entonces, ¿a ustedes qué les dice? Que tienen tanto una sucesión primaria como una sucesión secundaria. La primaria, ¿por qué está caracterizada? Por iniciar los procesos de sucesión, mientras que la secundaria son las que van a producir la diversificación. Entonces, con el tiempo, el ecosistema llega a un estado de clímax, o sería el estado óptimo, dadas las condiciones del medio, en el que todo el cambio ulterior, es decir, todo cambio a posteriori, se produce muy lentamente y el emplazamiento queda dominado por especies de larga vida y que son muy competitivas. Entonces, como otros puntos, le dice que hay una vegetación tolerante a las condiciones ambientales ya autoimpuestas, que existe un equilibrio entre la producción primaria bruta y la respiración total, entre la energía capturada y la energía liberada, y entre la captación de nutrientes y liberación de los mismos. O sea, llegamos a un estado de equilibrio. Luego tenemos una comunidad con amplia diversidad de especies, una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias más complejas, porque al tener mayor diversidad de especies, mi cadena se vuelve más estratificada y más compleja. Cada individuo es reemplazado por otro del mismo tipo, o sea, de la misma especie, y la composición promedio de especies alcanza un equilibrio. Entonces acá les hace como una pequeña síntesis donde ustedes pudieron ver los niveles de organización, niveles de estudio de la ecología, donde van a ver que la ecología se maneja mucho como las muñecas mamushka,
va desde lo que es empezar a ver el individuo y van agrandando, o a veces al revés, empieza a ver cuáles son los factores dentro de esa biosfera que condicionen que yo tenga cierto tipo de ecosistema, que tenga ciertas comunidades, ciertas poblaciones y cierto tipo de individuos. Después, a nivel poblacional, ¿qué me va a ver? Cómo se distribuye, las densidades, que ahí tenían las pirámides, cómo es la supervivencia, cómo es el crecimiento y algo muy importante, los tipos de estrategias R o K, que no sé si ese tipo de estrategias un poco les quedó en claro ahí. Lo de la asociación primaria y secundaria, perdón que no lo vi a tiempo, ya te comento. Lo de la asociación primaria y secundaria sería que yo la primaria es todo este comienzo de acá, es la que va a dar inicio a los procesos de sucesión, ¿sí? Es toda esta parte. La sucesión secundaria es cuando yo voy a estar dando lugar a la formación o la disposición de nuevas especies. Entonces lo que me va a dar como producto es diversidad. No sé si se entendió. Me parece que me va a convenir entrar desde el celular para poder ver el chat. Tan, tan. Ahí por ahí lo que les menciona, en todo caso, cuando habla acá de perturbaciones, es que muchas veces vos podés partir de una asociación primaria que sufre ciertas perturbaciones que predispone el ambiente para que ingresen nuevas especies. Esas nuevas especies van a terminar generando esta sucesión secundaria. Me estoy admitiendo a mí misma solamente para poder ver lo, lo del chat. Bien, perfecto. Uh, me voy a escuchar en voz alta. Entonces, siguiendo con esto, las estrategias R y K, ¿quedan más o menos en claro cuál es su diferencia? Porque me parece que en ese sentido sí les pueden poner ejemplos de ciertas poblaciones de animales o de plantas y darle ahí, preguntarle qué tipo de estrategia está usando. Perfecto. Entonces, luego van a ver que tienen relaciones intraespecíficas, la más predominante siempre es la competencia, y las relaciones interespecíficas de no tenemos competencia, predación, mutualismo, simbiosis, comensalismo y parasitismo. Luego vieron lo de flujo de energía, cadenas tróficas y redes tróficas, las pirámides ecológicas, los ciclos, la disturbio y la sucesión ecológica. Luego ustedes ven toda la parte de intervención antrópica, que esa fue una de las mayores dudas que hubo entre el otro día, porque querían saber a qué se referían con intervención antrópica. Cuando nosotros nos referimos a intervención antrópica, es tanto positiva como negativa. Por eso, por ahí les dan este ejemplo de la reserva del Condorito, porque, por ejemplo, ese tipo de intervención es justamente las positivas, ¿no? El hecho de que también la Reserva Natural San Martín, que la Facu los va a llevar, no sé en qué año porque lo han ido cambiando ese viaje, pero sé que la Facu los lleva. Luego la intervención antrópica, ya empezamos con la negativa, con la parte de desmontes. Acá le dan algunos datos, digamos, cómo ha cambiado. Miren, yo les doy un ejemplo porque yo hice una investigación en su momento en la parte de Sierras de Córdoba, nos habíamos puesto a ver cómo era la parte de los incendios, ¿no? Y notamos que muchas de las áreas donde se habían supuestamente incendiado de forma accidental, hoy por hoy estaban copadas por casas, por condominios, etcétera. Y ahí te das cuenta que hay una relación importante, ¿no? De cómo a veces esos incendios supuestamente accidentales no son tan accidentales. Bien. Les iba a decir,
Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Espérenme un cachito. No me gusta censurar gente, pero por ahí. Ahí está. Para que se escuche solo una voz. A lo sumo, si quieren hablar, me dicen y me preguntan. Bueno, ahí tenemos ejemplos nuevos. Ecología de la restauración, el bosque de Tabaquillo, un trabajo bastante intenso en el cual se combina justamente la ecología con la restauración para poder regenerar estas zonas. Bien, ¿qué más? Bueno, acá tenemos más ejemplos, la parte de contaminación, aunque no lo crean, hay contaminación visual. No sé si se acuerdan de que en una época se hablaba de esta señora de Nordelta, que decía que no podía ver gente ahí al lado del lago. Bueno, eso se considera para ella contaminación visual. Bien, entonces, servicios que proveen los ecosistemas tenemos provisión de alimentos, agua, fibras y combustibles, la regulación del clima, enfermedades, recreación, educación y el soporte de producción primaria y formación de suelos. Que esto que conlleva que influya a la calidad humana y reducción de la pobreza, desde materiales básicos para una vida mejor, salud, buenas relaciones sociales, seguridad, libertad de elección y acción. Luego vieron lo que es la biología de la conservación, porque obviamente como biólogos pueden desempeñarse dentro de esta rama. Y se basa en tres principios. La evolución es el proceso que une toda la biología. Ustedes se van a fijar que la biología es una ciencia en general que se maneja como si fuera una historia contada. ¿Por qué? Porque todo lo que hubo antes descubierto o estudiado, sea que funcionara o no, sirve para entender lo que hoy por hoy entendemos y conocemos. Entonces siempre hay como un hilo de historia. Entonces la evolución, justamente la teoría evolutiva, es lo más importante de la biología, es lo que le permite entender lo que hoy por hoy hay y no hay. Después el mundo ecológico es un mundo dinámico, es decir, que no es un mundo que vaya a estar estable en el tiempo, sino que puede modificarse. Y los seres humanos somos parte de esos ecosistemas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar la extinción de especies. Por el otro lado, la biodiversidad se valora porque los humanos dependemos de otras especies, las especies son necesarias para el funcionamiento de los ecosistemas, tienen un valor estético, un valor científico y un valor ético. Después tenemos factores que amenazan la supervivencia de las especies, como la pérdida de hábitat por degradación o fragmentación. Cuando hablamos por fragmentación, es justamente lo que se suele hacer para generar más espacio para, como les contaba antes, generar espacios donde se puedan crear vivienda. Entonces, un ambiente que antes estaba de forma homogénea, yo lo empiezo a fragmentar y eso genera desequilibrios. Tenemos la sobreexplotación, aquellas especies patógenas, competidoras y predadoras invasoras. Dentro de acá Argentina tenemos muchos ejemplos de ese tipo, porque en general, en su momento, cuando empezaron a llegar especies de otras partes, por barcos, etcétera, terminaron quedándose, el ser humano no supo cómo manejarlo y se terminaron formando parte de nuestra fauna actual. Un ejemplo son los carpinchos al sur. Después tenemos, obviamente, el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos conservar? Generando áreas protegidas para preservar el hábitat y evitar su sobreexplotación, restablecer ecosistemas degradados, que ahí entra justamente la ecología de restauración, establecer patrones de disturbio. ¿Con qué nos referimos a esto? Eh, por ahí, luego de hacer varios estudios, es fácil identificar si hay patrones de disturbios. ¿Qué quiere decir? Los incendios, volvemos con los incendios, es un ejemplo. Si yo sé que en verano es una época donde sé que se pueden producir una mayor cantidad de incendios, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de elaborar lo más fuertemente posible la concientización
de la población argentina, o de Córdoba en este caso, para que tenga cuidado y no me siga generando más disturbios. Explotación racional de los recursos o cese de su comercialización. Van a ver que por ahí muchas veces se habla de el consumo del agua, que tiene que ser un consumo cuidado justamente, porque si bien hay mucha, también no va a ser infinita. También el control de especies exóticas invasoras. En Cuesta Blanca hacen un lindo viaje con diversidad biológica 4, creo que es, porque es vegetal 2 de la mía, donde ahí les hacen caminar por un sendero que es hermoso, porque de este lado tenés bien lo que es todas las especies nativas de Córdoba en cuanto a plantas, y de este otro lado tenés todo lo contrario, todo lo exótico, todos los pinos. Y es un cambio totalmente radical de donde acá te estás metiendo entre espinillos y arbustitos, y de este otro lado tenés los altos árboles, que es como que te quedas como ahí, ves bien toda la parte de fragmentación, ¿no? Después tenés el ecoturismo, que es creo que es una de las cuestiones más nuevas en los últimos años, que ayudó mucho a conservar ciertas áreas al darle como el ecoturismo. Y luego tenemos lo que es la cría en cautiverio. Bueno, acá les dan algunas invasiones biológicas, como es la puntia, son ejemplos más que nada. Chan, chan, chan. Y bueno, y ahí entramos con la parte de evidencias de la evolución, de las cuales esa se va a encargar la biogeografía. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿a ustedes qué les dice de la biogeografía? Déjenme que me adelante un poco. Les dice que la biogeografía lo que va a estudiar es la distribución de los organismos del planeta, teniendo en cuenta los contextos de tiempo y espacio. Es decir, va a estudiar lo que son los patrones de distribución de los organismos, relacionándolos con los factores físicos y bióticos, y también con los factores históricos que han modelado estos patrones de distribución a lo largo del tiempo. Y ahí es que yo hubiera puesto esa diapositiva al principio. Ahí les dan diferentes ejemplos de por qué, por ejemplo, yo no tengo eh, lo que son canguros en otra parte del mundo. Y bueno, y eso tiene una explicación que va desde cuando teníamos a la Gran Pangea hasta los cambios que hubieron para que los continentes se separaran, los cambios de clima que hubo en ese momento, el hecho de que ya no hubiera conexión entre Australia con otros continentes, e hizo que quedaran aislados ahí. Entonces, por eso les da esos ejemplos. Chan, 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 chan. Bien, ¿y acá qué les están dando? Les están dando lo que son un mapita, que esto no se lo van a pedir. Esto, chicos, eso llega a una biogeografía y sí se los van a pedir, literalmente sí se los piden. Pero, por ejemplo, esto de las regiones biográficas del mundo es para que ustedes se den una idea de cómo está dividido los continentes, ¿sí? En neoártica, neotropical, Etiopía, oriental, paleártica y Australia y la parte de Antártica. Luego, los biomas que existen actualmente en el mundo. Nosotros tenemos una gran cantidad de biomas, la verdad. Lástima que el mapa no le hace mucho juicio, pero van a ver que la mayoría de los continentes comparten eh, lo que son biomas por región. Si se fijan, esta región de acá tiene ciertos biomas, esta otra región más ecuatorial tiene otros, y la del sur tiene otros. Quizás la del sur, por ciertas condiciones climáticas más que nada, comparte algunos con las del norte y no muchas con la parte central. Y bueno, y después empezamos con los pensadores más importantes, ¿no? Charles Darwin es uno de los más reconocidos, donde habla de la dispersión, es el único responsable de los patrones globales de distribución de los organismos, y el señor Croizat, que consideraba que los eventos geológicos que han modelado la corteza terrestre son los mayores responsables de los patrones de distribución que se observan en los organismos en el presente. Y es un poco, como les decía recién, lo de antes, lo de la biogeografía. A su vez, es considerado también el padre de la biogeografía. Sus ideas
fueron redescubiertas en la década del 70 y se formó la Escuela de la Biogeografía Vicariante. Entonces, avances que contribuyeron al desarrollo de la biogeografía fueron la deriva continental, la taxonomía filogenética, que algo ya sabrán de eso, que tiene que ver con ver el ancestro común y la parte genética, no solamente las características morfológicas, y lo que es la biogeografía de islas. Entonces, algo muy importante. Procesos que generan patrones biogeográficos son dos, la vicarianza y el evento fundador. ¿Cuál es la diferencia? En la vicarianza hay una barrera, mientras que el efecto fundador es un grupo, ¿sí?, que formaba parte de la misma población de especies que en busca de mayor cantidad de recursos se va hacia otra zona. Y en esa búsqueda de nuevos recursos llega a un ambiente que quizás tiene condiciones parecidas a las cuales él ya estaba acostumbrado, pero que con el tiempo le conlleva adaptarse a las nuevas formas que sí pueden haber y generar una nueva especie. En la otro caso no, se genera una barrera, en este caso sería más en las épocas donde se ubican las eras de hielo, donde muchas especies quedaron aisladas de grupos de su misma especie y cuando se produce el deshielo ya llevaban un tiempo, digamos, ahí adentro de esa zona donde habían quedado aislados que hizo que tuvieran que adaptarse. Entonces se terminó modificando, generando una nueva especie. Espérenme. Ahí está. Y bueno, y acá les hacen una síntesis de lo que ya veníamos hablando, la parte ecológica, los servicios ecosistémicos, la intervención antrópica, las invasiones biológicas y su importancia. Perdón, es que me suena como que está entrando gente, pero no veo a nadie. Biogeografía, los orígenes y fundamentos, y procesos que generan patrones biogeográficos. Bien, y con eso terminamos con esa diapo. Vamos a la que sigue. Bien. En la parte de célula, que es a la parte que le van a dar más duro, ¿qué les dieron de célula? Básicamente les hacen todo un comienzo histórico en el cual les habla de los primeros organismos, cómo surgen. Acá les hacen algunas preguntas orientadoras de que, ojo, tenganlas en cuenta para estudiar, consejo. Eh, por ejemplo, dice qué características de las células permiten afirmar que son la unidad estructural y funcional de los seres vivos, cuáles son las características estructurales de las células procariotas y de las eucariotas, cuáles son las características de las células eucariotas, cuáles son las funciones de las estructuras extracelulares, y de qué manera las células permiten el pasaje selectivo de sustancias dentro y fuera de ellas. Entonces, les dice que las células son sistemas organizados que pueden intercambiar materia y energía con el ambiente, producir descendientes similares a sí mismos, pero también pueden evolucionar. Entonces ahí empieza con una de las primeras preguntas. ¿Qué características de las células permiten afirmar que es una unidad estructural y funcional de los seres vivos? Entonces les dice que, bueno, que acá van a abordar cómo es la estructura, etcétera, etcétera. Y que revisen los contenidos de los TP. Entonces, cuando hablamos de tamaños, formas y tipos celulares, tamaños hay variados, formas ni les cuento. Entonces acá les da como varios ejemplos. Ahora le preguntan, ven que ahí les está poniendo virus. Los que ya hicieron el TP3 me van a decir por qué pone los virus. Si no hay respuestas en el chat, quedaron todos mudos. Está bien, que como que acá yo les tiro la pregunta para que vayan repasando lo que ya vieron.
Bueno, yo les respondo. Es así, a los virus, no sé si habrán visto con el STP en particular de virus, que está bastante controvertido si es o no un ser vivo, porque en sí por sí solo no puede manejarse, sí o sí necesita de un hospedador. Pero no quiere decir que dentro de la biología se lo estudia a fondo y a su vez se lo meta dentro de la parte de estudiar los tamaños, formas y tipos celulares de los diferentes seres vivos en general. Entonces, ¿a ustedes qué les están diciendo? Que existe una relación entre la superficie y el volumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sobre todo con las células procariotas, cuando yo tengo una célula procariota comparada con esta, ¿no? Esta es chiquitita, pero esta es mucho más grande, ¿no? Entonces, a nivel de relación superficie-volumen, ¿qué me está diciendo? Que esta, al ser más chica, su comunicación con el ambiente es mucho más rápida, porque ocupa una superficie menor y el contacto es mucho más rápido. Mientras que en esta es mucho más lento. Entonces, ¿qué yo voy a inferir? Que esta tiene un metabolismo mucho más acelerado que esta que es más grande. Vamos más por ese lado. Entonces, acá que les dice, la relación esta determina la cantidad de sustancias que pueden incorporar o eliminar y la cantidad de actividad química que pueda llevar a cabo por unidad de tiempo. Entonces, para eso le dice que los microscopios son necesarios para ver estas células y les habla más o menos de los diferentes tipos. Uy, no baja esto ahora. De los diferentes tipos de microscopios. Como se ven algunos, las cianobacterias. Y vamos de lleno a lo que es las células procariotas y eucariotas. ¿Qué dice? Los seres vivos se clasifican en tres dominios: las arqueobacterias, la bacteria y eucaria. Los organismos pertenecientes a los dos primeros dominios, es decir, arquea y bacteria, se denominan en conjunto procariotas, debido a que comparten este tipo de organización celular y la organización celular eucariota es propia de los integrantes del tercer dominio. Entonces, ¿cuáles son las características? Dice que, bueno, acá les dice que retomen el apunte del CINEO y el marco teórico del TP3, que es un poco que ustedes tienen que diferenciar bien que las células las arqueas en general, ya van a ver que más adelante lo habla, son como algo que está intermedio entre las procariotas y eucariotas. Porque si bien son células procariotas, no son totalmente o no tienen totalmente lo que es las características de una procariota, desde el tipo de ambiente en el que están hasta su membrana celular, que es una de las modificaciones más importantes que tiene. Membrana celular, no, perdón, pared celular. Es la modificación más importante que tiene, ya la vamos a ver más adelante. Al igual que las células procariotas, las células eucariotas tienen membrana plasmática, citoplasma y ribosomas. Esa es otra característica. Ustedes habrán visto que durante el cole vieron en los primeros años lo que son las tres características fundamentales que toda célula tiene, sin importar si es procariota o eucariota, y son justamente esas tres: la presencia de membrana, el citoplasma y los ribosomas. Pero lo que las diferencia de las primeras, o sea, de las procariotas, son los compartimentos que poseen dentro del citoplasma, cuyos interiores están separados del citosol por membranas, que son las organelas. Entonces acá les muestra la disposición de una célula eucariota, donde tenés el nucleolo, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y liso, siempre van a estar alrededor, las mitocondrias, lo que es el aparato de Golgi, los centriolos, la parte del citoplasma, la membrana, y creo que no se me está escapando más nada. Bueno, la membrana nuclear. Y los poros. Entonces dice, al observar preparados de células animales en microscopio óptico, no se distinguen los límites celulares. Si ven, es bastante complejo, a lo sumo en esta se distingue un poquitito mejor. Se pueden observar más que nada los núcleos, que sería la parte esta. No sé si la puedo agrandar un poco. Sí, la puedo. Ahora el asunto es que quiero agrandar. Van a ver que acá un poquito se ve el límite de esta célula.
Pero en este tipo de tinción lo que más se nota es justamente el núcleo con su nucleolito ahí, chiquitito. En esta ya es un poco más complejo. Bien, luego tenemos la célula eucariota vegetal, la de recién obviamente era animal, donde tenemos las mismas características, pero lo que va a resaltar que son dos estructuras principalmente, perdón, tres estructuras principalmente. Por un lado van a tener lo que es los cloroplastos, lo que es la vacuola, que recuerden que esta vacuola es mucho más grande porque almacena mucho más líquido y sustancias, y a su vez lo que le permite a la célula, además de justamente la tercera parte de la pared celular, tener un poco más de resistencia. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen un esqueleto, entonces sus células tienen que estar mucho más reforzadas para que de ahí tengan un mejor eje de sustento. Entonces, dice, al observar los preparados de células vegetales, en microscopio óptico pueden distinguirse sin problema los límites y formas de las células, así como también los núcleos marcados con las flechas, que no sé dónde están esas flechas, acá está, no la había visto. Acá ven, es mucho más fácil. ¿Por qué esta diferencia con respecto a los preparados de las células animales? Y bueno, tiene mucho que ver con los tipos de tinción primero que todo, porque acá se están usando más de un tipo de tinción, y con lo que sería los elementos presentes en sus membranas y pared celular. ¿Por qué? Porque los elementos van a ver que las tinciones suelen ser muy específicas, más adelante en la carrera lo van a ver, suelen ser muy específicas con el tipo de compuestos o proteínas que se pueden encontrar dentro de las membranas y las paredes celulares. Entonces, hay ciertos tipos de tinción que me van a ayudar a ver los bordes mucho más definidos en comparación con los de las células animales. Bueno, y luego tenemos la fluorescencia, que bueno, básicamente es un tipo también de tinción, pero donde yo le meto un fluorocromo, como le decimos, para que resalte en los microscopios, sobre todo en el electrónico. Bien, y entremos de lleno con la membrana celular, que esto también van a ver que es un repaso del cuadernillo. Es más, yo les recomiendo bastante que se ayuden para este parcial con el cuadernillo del ingreso. Dice, la membrana plasmática o celular es el límite exterior de la célula. Su función principal es mantener la integridad de la célula a la vez que regula el tránsito de sustancias de manera selectiva al interior y al exterior de esta. La membrana plasmática, que va a ser una bicapa que está formada por fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, con lo que es entre medio, las proteínas en la superficie de la bicapa o están intercaladas entre lo que son los lípidos. Que hay de ahí que tienen esta diferencia entre lo que son las proteínas integrales y las periféricas que suelen estar más por fuera. Después les explican por qué le decimos el mosaico fluido, en donde se considera que la membrana es bastante homogénea con proteínas que nadan en un mar de lípidos. La mayor parte de las proteínas son en realidad glucoproteínas, pues llevan unidas cadenas de oligosacáridos que se proyectan desde la membrana hacia lo que es el exterior, hacia el exterior celular. Bien, y acá les explico un poco de los glucolípidos, solo se ubican en la monocapa extracelular y sus glúcidos, por lo tanto, se exponen a la superficie de la célula. Las cadenas glucosídicas de unas y otras moléculas forman en conjunto la capa más externa de la membrana plasmática, a la que le llamamos glucocáliz. Eso es lamentablemente de memoria. Entonces, bueno, acá les muestro de nuevo. Considera que existe asimetría en la distribución de los lípidos entre las bicapas, en capas digo, y de las propiedades. Entonces tenemos asimetría tanto lateral como entre las hemicapas internas y externas, y que es una membrana dinámica, porque tienen movimientos de difusión y rotación por las proteínas y lípidos, y también de procesión, y flip-flop también de nuevo con los lípidos, y una permeabilidad selectiva. Entonces acá les muestra la estructura de un fosfolípido, que se acuerdan que también
en el cuadernillo estaba, y lo que son las uniones intracelulares y la matriz extracelular, ¿no? Donde, ¿qué les dice? Que la membrana plasmática participa en las uniones entre las células y también en las uniones entre una célula y lo que es la matriz extracelular. Esta última ocupa el espacio que va a rodear a las células en los organismos que son multicelulares. Está formada por proteínas fibrosas y carbohidratos asociados en distintas combinaciones. Esto que favorece la adhesión entre las células, que es fundamental en la formación de los tejidos como el tejido conectivo, ya que a través de ella se transmiten señales entre células, influyendo el crecimiento y reproducción celular. Entonces ustedes van a ver que tienen tres tipos de uniones: las oclusivas, las de anclajes y las comunicantes. Las oclusivas son aquellas que van a sellar lo que es el espacio intracelular de acá para evitar el pasaje de sustancias de afuera por ese espacio, ¿no? Las de anclaje son las que van a mantener la ubicación de las células y la matriz extracelular o matriz, es decir, que las van a, como dice la palabra, es de anclaje. Y las comunicantes, todo lo contrario a las primeras, son las que sí permiten el pasaje de pequeñas sustancias entre células contiguas. En las células vegetales, la pared celular participa justamente en esta unión de célula a célula y cumplirá la función estructural similar a la matriz extracelular propia de los tejidos animales. Eso de la matriz extracelular y demás, quédense tranquilos que recién creo que lo retoman en Morfo Animal, porque es donde van a darle bolilla a ese tema. Después dice, Juli pregunta, 20 minutos para 15 preguntas, ¿qué nos recomiendas? Bien, buena pregunta, ¿eh? Miren, si vamos a hablar de contenidos, de esas 15 preguntas que calculo yo, 10 van a ser de célula y 5 van a estar referidos al teórico de ecología y biogeografía. Como estuve viendo, supuestamente les van a hacer cuestionarios cerrados y cuestionarios de tipo verdadero o falso. ¿Eso qué quiere decir? Que si es falso no van a tener que justificar y si es verdadero tampoco. Porque en la facultad les comento que ahora tienen que justificar lo verdadero y lo falso también. Entonces yo creo que van a ir por ese lado. Recomendaciones, ahora me surge a mí la duda en qué sentido. Porque quizás me está preguntando cómo estudiarlo o cómo llevarlo. Chicos, tengo entendido que les van a dar la posibilidad mientras están rindiendo esto, tener los profes por Meet. Es la posibilidad, no que los van a obligar a estar en contacto. Por el tiempo. No que los van a estar obligando a estar en contacto directamente mientras están haciendo el cuestionario. ¿Qué les recomendaría yo por esta cuestión de tener solo 20 minutos? Por ahí tener un esquema. No sé si algunos de los que estuvieron el otro día en el live del CEU, donde estábamos hablando un poco de cómo poder organizarse ahora para estudiar y demás, una de las cosas que dijo la licenciada en psicología, que me pareció muy importante, es el poder hacerse esquemas. Entonces, ustedes al tener esquemas hechos, les van a ayudar a organizarse mucho más a la hora de estudiar y de poder durante el examen ubicarse. Es más, hay algunas materias que les permiten, no todas, lamentablemente, les permiten ir con un pequeño mapa conceptual o un esquema que a ustedes les ayude a guiarse a la hora de dar el oral. Entonces yo les recomendaría que se hagan un pequeño esquema que les ayude a organizarse y no se van a suspender las clases, esa es la otra. Ya voy a eso. Entonces yo les recomiendo que se hagan un esquema que les ayude a orientarse y no se sientan por ahí
están perdidos a la hora de estar en el examen por la cantidad de tiempo que disponen. Con respecto a lo de suspender las clases, no se van a suspender las clases. Y le voy a aclarar el por qué. Si algunos habrán visto, durante el fin de semana también le presentamos por ahí unas propuestas al decano, el cual la verdad que estaba bastante agradecido porque reconocen de que es algo totalmente nuevo y en esto de buscar la mejor forma de seguir llevando el, el cuatrimestre y que no lo pierdan, que llegue una propuesta esta piola. Pero bueno, una de las propuestas que nosotros habíamos hecho es que el cuatrimestre siga siendo virtual, porque les digo, yo trabajando en un colegio me han dado la confirmación de que hasta las vacaciones de julio no vamos a volver al cole, y yo creo que dentro de la universidad se va a tomar la misma decisión, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan seguir cursando de forma virtual. Yo sé que para algunos está costando mucho porque lo he estado hablando con muchos, eh, y es comprensible porque es todo un mundo nuevo, es mucho contenido, no están acostumbrados, la realidad es esa, no están acostumbrados porque, chicos, yo vuelvo a repetir, que trabajo en un cole, lo que ustedes están viendo ahora quizás lo doy durante todo un año. Entonces, es un cambio importante, ya les fue un cambio importante en el ingreso, ahora se viene este otro cambio y encima virtual. Es un poco importante. Eh, pero quiero que se queden tranquilos en eso, las clases no se van a cancelar, la idea es que puedan seguirlo y si ustedes necesitan hablar con alguien en el sentido de, mira, estos profes no nos están dando el material necesario y demás, pueden hablarlo conmigo. El otro día, no sé si Ciro todavía sigue, Ciro me comentaba, la primera clase de matemática hubo todo un lío para comunicarles que iban a tomarle el teórico, tomarles no, que les iban a dar el teórico de matemática. Y bueno, fui, hablé con la profe, le comenté, mire, profe, pasó esto y ella dice, sí, es verdad, nos desorganizamos un poco, pero que se queden tranquilos que se van a respetar los horarios de cursado, lo cual a ustedes les lleva una mayor tranquilidad. Por ahí sé que hay algunos chicos que también ya han empezado a dejar materias. Mi mejor recomendación es que no las dejen, y si piensan en dejar alguna, dejen matemática. No, ¿por qué lo digo? Porque matemática es una materia que en el segundo cuatrimestre siempre se suele hacer lo que es el reparcializado. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mes o dos ustedes le dan nada más que lo práctico, le toman los parciales correspondientes y pueden quedar regulares. Y en algunos casos hasta promocionar si les da la nota. A lo sumo se atrasarían con lo que es correlativo a matemática, pero por lo menos si tienen química, epistemología y bio, pueden seguir avanzando en la carrera tranquilamente. Esa es otra cosa que les quiero dejar tranquilidad, que a veces no se lo puedo mucho transmitir en el grupo, el hecho de que no se, no se preocupen tanto por años, sino que se preocupen por lo que es materias. ¿En qué sentido? Cuando ustedes estén cursando materias, por ejemplo, 4 materias, y estén viendo que en algunas están más flojas que en otras, fíjense esas materias que les traba futuro. Entonces, si hay 2 materias en las cuales están más flojas, pero les traba más que las otras 2 a futuro, chicos, focalícense en esas 2 que les está costando más, porque ustedes ahora no empiezan tanto a cursar por año como en el secundario, sino que ustedes empiezan a cursar por materias. Entonces hay años que se van a ver que están cursando una materia de segundo con una de primero y quizás están, si les dan las correlativas, están haciendo una optativa ya. Hay chicos que yo conozco que en el tercer año empezaron, porque se llevaron bien con un profe X, empezaron a hacer la tesina. Entonces terminan las optativas, solo tienen que hacer la presentación y ya está. Eso varía mucho dependiendo de cada uno. Y ya nos fuimos del eje. Bien, entonces, acá, por ejemplo, les están mostrando los tipos de uniones. Desde las uniones oclusivas, ¿alguien quería hablar? Porque creo que alguien habilitó el micrófono. Chan, chan, chan. Bien, desde lo que son las uniones oclusivas, que ven que, perdón, antes que se me pase, dice, la célula en su contexto tiene interacciones, como dijimos, célula-célula, que acá tendríamos una célula, acá tendremos otra célula. Entonces dice, la presencia de proteínas de membrana capaces de establecer contacto con células semejantes
probablemente es lo que haya contribuido a la formación de tejidos. Entonces ahí sí, dice, uniones oclusivas sellan la unión entre dos células vecinas. Las uniones adherentes unen los haces de actina de una célula a los haces de actina de otra célula. Haces de actina, ¿en qué sentido? Justamente dentro de esta membrana extracelular es donde encontramos esos no me va a salir, haces de actina. Luego tenemos los desmosomas, que unen los filamentos intermedios de una célula a los de la adyacente, las uniones comunicantes que decíamos antes, las adhesiones focales, que unen los filamentos de actina de las fibras de estrés a la matriz extracelular, y los hemidesmosomas, que unen los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Y luego tenemos los famosos receptores celulares, que también en la membrana se encuentran estructuras receptoras que les va a permitir a la célula responder a de diversa forma a las señales que les llegan, que es muy lo que van a ver quizás más adelante en la carrera, lo que pasa con la red neuronal, que hay diferentes receptores que van activando así a poquito, como si fuera un dominó, y generan luego la descarga eléctrica que hace todo el movimiento del cuerpo. Además, la membrana vincula a la célula con sus vecinas y con la sustancia que la rodea llamada matriz extracelular. Esta relación en célula y célula matriz son de suma importancia en la arquitectura de tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no funca esa relación, chau tejido. Bien, esta es la importancia de la celulasa en la pared celular, que también tiene que ver un poco con la forma que tiene y la resistencia que tiene esta pared celular. Algunas características, la pared primaria y la secundaria, que la pared primaria justamente es la que está principalmente con moléculas de celulosa, y la secundaria que no es capaz de expandirse como la primaria y que contiene los polisacáridos que la refuerzan. Vamos a ver. Bueno, luego los tipos de transporte, que ustedes van a ver que tienen dos tipos de transporte. La parte de difusión facilitada y los transportes activos. O bueno, mejor dicho, transporte pasivo y transporte activo. Entonces, dentro de estos transportes pasivos tenemos perdón. Tenemos la parte más importante, que es esta, la de transporte activo. ¿Por qué? Porque incluye la moneda esta corriente, como le decimos dentro de la biología, que es el ATP, que es lo que va a permitir generar en este caso, por ejemplo, la energía necesaria para tirar para afuera de la célula una sustancia que va en contra de su gradiente de concentración. En el caso de lo que es el transporte pasivo, difusión simple, por ejemplo, acordémonos que siempre es a favor del gradiente, de la concentración de gradiente. Entonces, acá que les hace un resumencito. Dice, cuando las moléculas son solubles en la bicapa lipídica, el transporte se hace por difusión simple. Cuando intervienen proteínas integrales, como en este caso, hablamos de una difusión facilitada. En este caso, cuando los movimientos de sustancias no ocurren de forma espontánea, sino que requieren aporte de energía, decimos que hay un transporte activo. Bien, y acá les habla un poco de la difusión, de cómo es la difusión simple, y les da un ejemplo. Lo importante de eso es que tengan las nociones más generales de qué es el transporte pasivo, qué es el transporte activo y cuáles son sus ejemplos. Perdón, situación medio alta. Bueno, acá les da el ejemplo de la ósmosis. Eso también les puede llegar a hacer pregunta. Y bueno, después tenemos las proteínas transportadoras de membrana, que les dice que tienen transporte pasivo de nuevo y transporte activo, porque esa es una de las funciones más importantes que tienen estas proteínas de membrana, el transporte, básicamente. Para eso están ahí, ya sea de forma activa o de forma activa. Entonces, ¿a ustedes qué les dice? Que van a tener proteínas canal y carrier. ¿Cuál es la diferencia?
Básicamente es que las carrier son las que tienen ciertos sectores, o como le decimos nosotros, como un rompecabezas, en donde se va a anclar la sustancia que quiere entrar y luego por diferentes mecanismos va a hacer que entre. Y la canal por ahí es más como la del transporte, la difusión facilitada de acá, la que me va a hacer, como dice la palabra, el canal para que pase esa sustancia adentro de lo que es eh, uy, la célula. Entonces dice que sustancias polares como aminoácidos y azúcares y sustancias con cargas como iones no difunden con facilidad a través de la membrana. En cambio, la atraviesan pasivamente de dos maneras: a través de canales que están formados por proteínas canal y, si no, por proteínas transportadoras o carrier que unen a, a una proteína de membrana. Entonces, ¿qué les dice acá? Bien, les da un poco más de... ¿Ven? Esto es lo que yo les digo, de que ustedes tienen como un rompecabezas donde viene un ligando o una proteína, digamos, accesoria, que al ubicarse dentro de esta proteína integral de membrana, hace como que levanta la bisagra para que venga la molécula, entre. Una vez que termina ese transporte, esto se desacopla, se libera y se vuelve a bajar la solapita. Bueno, acá tienen lo que son los tipos de transporte. El uniporte, que es básicamente lo que yo les decía, conecta la pelotita, abre el canal y baja. Las sin porte es cuando necesito la presencia de dos moléculas, o como le dice ahí, solutos cotransportados, es decir, que necesito la presencia de los dos al mismo tiempo para que mi canal se abra y deje pasar a la sustancia. Y las que son antiporte, ¿qué quiere decir? Que para que ésta entre necesito que de este otro lado de la membrana se ancle el otro soluto y así pueden pasar los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es el ejemplo que sé que hasta le subieron un videito? La bomba de sodio potasio. ¿Qué quiere decir eso? Que se la van a preguntar. Bien, y después le dice cómo hacen las moléculas grandes para ingresar o egresar de la célula. Entonces, ¿qué les dice? Que el transporte a través de la membrana de moléculas de elevada masa molecular se hace por endocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis y transcitosis. Endocitosis y exocitosis creo que ya del cole lo tienen más que claro, así que por ahí voy a pasar. Fagocitosis también. De esto no les van a preguntar mucho, digamos, así que por eso no se hagan drama. Se volvieron locos los perros de mi barrio. Y bueno, y acá les hace un hermoso esquema para que vean que dentro de la endocitosis tienen tres mecanismos distintos: la de fagocitosis, pinocitosis y la mediada por un receptor, la exocitosis y la transcitosis. Y luego quizás sí, ahí viene la parte más importante, la del citoplasma, que es la zona que se ubica entre lo que es la membrana plasmática y el núcleo. Es la parte líquida del citoplasma y que se denomina citosol o matriz citoplasmática. ¿Cuál características tiene? Que tiene la presencia de un citoesqueleto, un sistema de endomembranas que van a ser las organelas y, sistema de endomembranas es más que nada el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Y los organoides citoplasmáticos, que ahí sí tenemos lo que son las mitocondrias, cloroplastos, etcétera, etcétera. Entonces, acá les da las funciones, que es la de soporte, la de movimiento, y por último, proporciona el soporte para las estructuras celulares móviles especializadas como los cilios y flagelos, es decir, que ahí se van a anclar. Acá te les comentan los componentes del citoesqueleto, que son los microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos. Creo que este mismo dibujo lo tienen justamente en el cuadernillo y me acuerdo que en su momento les dije, no se aprendan esto, los numeritos, sigo insistiendo, no se los aprendan. Acá por ahí lo que les hace es mostrarle una célula, el citoesqueleto de esta célula,
Y en fluorescente, justamente los linfocitos, en fluorescente les muestra de qué color están coloreados, lo que son los microtúbulos, los haces de actina, que van a ver que están más por acá, y lo que son los núcleos. Bien. Y bueno, más de lo mismo. Y luego tenemos el sistema de endomembranas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, que para aquellos que les ayude a repetir lo de anclaje, oclusión y eso. Bien, déjenme que vuelvo para arriba. Acá está. ¿Ustedes qué tenían? A ustedes le decían que tenían tres tipos de uniones: oclusivas, de anclajes y comunicantes. Y dentro de esas uniones les empieza a describir cada una y se las muestra. Que las oclusivas eran aquellas que les iba a sellar el pasaje o la comunicación de sustancias entre una célula y la otra. Entonces por eso son oclusivas, porque obstruyen el camino para que haya pasaje. Las adherentes básicamente son las que van a unir los haces de actina de una célula con los haces de actina de la otra, que es un poco lo que vimos recién en la fotito esa fluorescente. Los desmosomas, que van a unir los filamentos intermedios de una célula con los filamentos intermedios de una célula adyacente. Las uniones comunicantes, que son contrarias a las oclusivas porque justamente van a permitir la comunicación. Y luego tienen dos tipos de adhesiones que tienen que ver de la célula con esta matriz extracelular que mencionábamos antes, que son las adhesiones focales, que unen los filamentos de actina de las fibras de ester, ya, me mordí la lengua, de estrés a lo que es la matriz extracelular, que es esta de acá. Y luego tenemos los hemidesmosomas, que unen los filamentos intermedios a la matriz. Es decir, son dos tipos de uniones que hacen lo mismo, es decir, unir la célula a la matriz. Pero uno lo hace por los haces de actina, que son las adhesiones focales, y la otra lo hace por los filamentos intermedios, que son los hemidesmosomas. Bien, siguiendo con donde nos habíamos quedado. Uy, me fui. Les decía que dentro del retículo endoplasmático y rugoso, algo que a mí siempre me ayudó para poder definirlos, las características más principales, es que si ustedes se fijan, el retículo rugoso, ¿por qué es rugoso? Por la presencia de ribosomas, y justamente tiene la R. Y el retículo endoplasmático liso, ¿por qué es liso? Primero, porque no hay ribosomas, y segundo, también tiene la función de formar lípidos, y justo de la coincidencia que tiene la L. Es algo que ayuda. Luego tenemos el aparato de Golgi, que yo también le digo aparato de Wi-Fi porque siempre suele estar dibujado como un aparato de Wi-Fi. Vieron que la antena suele estar dibujado así. Los lisosomas y las vesículas de secreción. Entonces acá les muestra cómo se vería en una microscopía electrónica, algo muy importante y que siempre va a ser así. El retículo endoplasmático rugoso siempre está cerca del núcleo, por la función esta de los ribosomas y a su vez de la formación de proteínas. Y el liso es lo que les sigue a veces. Entonces luego tenemos el aparato de Golgi cis y trans, que es básicamente la diferencia es por dónde entran las sustancias y por dónde salen. Por eso una parte se llama cis y la otra trans. Chan, chan, chan. ¿Cómo es el empaquetamiento de sustancias? Que ahí es donde entran las vesículas de adhesión, que son estas vesículas van a traer las sustancias, se van a adherir al aparato de Golgi, eso va a ir pasando por medio de otras vesículas por el mismo, hasta llegar a la parte de salida y seguir el viaje. Los lisosomas, ¿qué hacen los lisosomas? Básicamente, ¿qué les dice? Que por exocitosis, ¿sí? se
se rodea a ciertas sustancias por una membrana y dentro de esa, luego, ¿qué se hace? Se produce la digestión, ¿sí? Los productos de esa digestión, qué van a hacer? En parte van a ser utilizados y otra parte va a ser desechado nuevo para afuera. Y luego, organoides citoplasmáticos, tenemos los núcleos, los mitocondrias y los cloroplastos. Esto seguramente sí o sí se los van a preguntar, las características de su membrana, el ADN, la presencia, cómo es que se empaqueta el ADN. Bien, las mitocondrias, cuál es su función, y las cloroplastos, cuáles son sus partes y la función. Ahora, pasando a la última diapo que vi que le subieron, que es la segunda parte de célula. Acá, esta parte, seguramente también se la van a preguntar, que son los compuestos orgánicos que podemos encontrar dentro de las células, que es todo lo que ustedes ya habían visto de las biomoléculas, ¿sí? Eso, eh, repásenlo de ahí, porque está incluso mejor explicado lo que está acá en las diapos. Chan, chan, chan. Bueno, y esta es la parte de metabolismo celular. Si hasta esta parte no tienen dudas, si quieren lo podemos dejar para hoy, porque sé que esta parte no va, y a lo sumo, después del 15, podemos ponernos a ver lo del metabolismo celular, que sé que incluso en el ingreso costaba un poco. ¿Cuándo cae 15? Déjenme que me fijo. 15 les cae el miércoles. Sí, justo podemos el jueves que viene eh, tener la clase de metabolismo y ahí vemos mejor este tema porque sé que es un tema que por ahí cuesta más, sobre todo la parte de la glucólisis, la respiración celular en general, la fotosíntesis. Así que lo dejamos hasta hoy